Programa 14, Las caras de la noticia. Reflexionar sobre las diferentes formas en que los medios presentan una misma noticia. ¿Qué es una noticia? Para mí una noticia es un medio comunicativo, o sea, como dice en el libro de español de primero. Para mí pasa noticias, ¿no? Entonces esa noticia a veces abre una ventana al mundo. Para mí una noticia es una cosa que se publica en los periódicos o en la televisión para saber lo que pasa en el país o en el mundo. Por ejemplo, hay miles de noticias, ¿no? Pero a nosotros nos pueden llegar tanto como por la televisión, por el radio, por uno de nuestros vecinos o X cosa. ¿Qué tipo de noticias te interesan? A mí me interesan las noticias que tengan que ver con mi país, o sea, su economía, económicamente y políticamente. A mí me interesan las noticias de lo que pasa en el país, como desastres o demás cosas. Si va a haber fríos, cómo van a estar el clima y todo. ¿A qué tipo de noticias les da prioridad el medio en el que trabajas? A las 5 de la tarde. Le damos prioridad a toda aquella noticia que tiene un impacto en la sociedad, que la afecta ya sea directa o indirectamente. También tratamos de toda aquella información que afecta a una mayoría de la población, pero también como medio público tenemos la obligación de dar toda aquella información que también afecta a las minorías y otros medios no tratarían. Tal vez la caída de las bolsas para una persona diría que no le afecta, pero nuestra obligación es explicarles cómo esa caída de la bolsa va a repercutir en los precios de lo que va a comprar en el supermercado y por qué es importante para su vida diaria la caída de las bolsas. ¿Cómo se adapta una noticia para ser difundida por tu medio? No, noticia para ser difundida por radio. ¿Cómo se adapta? Debe ser un lenguaje claro. Siempre un reportero va a cubrir el evento y tiene que transmitir lo que vio, lo más importante de ese evento. Pero radio tiene la particularidad de que únicamente se va a escuchar en una sola ocasión, a diferencia de radio, a diferencia tal vez de internet, donde leen una información y si no entienden una parte se pueden regresar o demás. En el radio solamente el radio escucha tiene una única ocasión, puede ir manejando, puede estar en su cocina, en su casa haciendo X cosa y tiene que entender la noticia en ese momento. Por eso debe ser la forma más clara de dar esa información, evitando palabras rebuscadas, evitando a veces el lenguaje muchas veces barroco de los políticos, para que la población entienda lo que queremos transmitir. A las 5 de la tarde. Una noticia se puede difundir por distintos medios, como periódicos, revistas, televisión, radio o internet. Aunque el objetivo final es informar, cada medio tiene características propias y proporciona la misma información de un modo distinto. Estar informados sobre los acontecimientos nacionales e internacionales que nos afectan nos permite tener una actitud crítica ante lo que vemos o leemos, para poder formarnos una idea clara y más precisa de los sucesos. ¿Cómo podemos hacer esto? Ese es el tema de nuestro programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la información. Se cumple la fecha y cientos de ambulantes desalojan las calles del centro histórico. La tormenta tropical Lorenzo provoca en Hidalgo y Veracruz que miles de personas sean trasladadas a albergues. En Puebla se registran 4 muertes. ¿A qué tipo de noticias les da prioridad el medio en el que trabajas? Hay noticias que por sí solas van acomodándose. Hay noticias, hay momentos en los que en la información se tiene que ser selectivo. Hay días en los que brota la información constantemente a nivel nacional e internacional y los espacios informativos pues no dan tiempo para todo. Y depende de la circunstancia o de dar seguimiento a cierta información que tiene relación con días anteriores, y es así como podemos ir armando y ajustando dependiendo del espacio que se tenga informativamente para transmitir las noticias.
¿Cómo se adapta una noticia para ser difundida por tu medio? No se trata de adaptar. La noticia en sí es la noticia. Hagan un ejercicio. Hoy, ojen los periódicos, escuchen espacios informativos a través de la radio y vean los canales de televisión a los que puedan tener acceso y concéntrense en una sola noticia. Y podrán ver que muchas veces una misma noticia suena tan diferente en un espacio que en otro. Hablando de la objetividad que considero que no existe, es obvio que hay medios o periodistas que pueden tener ciertas preferencias, intereses particulares o de grupo para transmitir tal o cual información o para no transmitirla también, dependiendo de sus intereses. Y lo hemos visto claramente, y les voy a poner un ejemplo, la ley de radio y televisión. Y bueno, hay intereses particulares de televisoras privadas que tienen cierta inclinación por hablar o no hablar, o hablar bien o hablar mal, de un mismo personaje. Entonces una misma noticia puede convertirse en muchas, dependiendo del medio o el comunicador que le esté transmitiendo. Los medios periodísticos se dedican a buscar información, procesarla y difundirla para que llegue a una mayor cantidad de personas. En su trabajo diario, los periodistas responden las preguntas esenciales de cualquier suceso de interés público. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Con esta información, cada medio construye la noticia en función de sus características técnicas y su postura ideológica. Para identificar esta postura, puede ayudarnos poner atención en los siguientes elementos. ¿Cómo presentan la información? El espacio que se da a la noticia. ¿En qué página se encuentra? ¿Qué elementos gráficos la acompañan? Por ejemplo, fotos o gráficas. ¿De qué manera se refieren a los protagonistas? ¿Con qué palabras los describen? ¿A quién le dan más importancia? También hay que comparar entre medios distintos. ¿Qué se dice en cada uno? ¿Qué es lo que no se dice? Y finalmente, es necesario identificar la fuente, es decir, ¿de dónde se obtuvo la información? ¿Es obra de algún reportero del mismo medio? ¿Pertenece a una agencia de noticias? Si tomamos en cuenta estos datos, podremos encontrar información que no está en la noticia, pero que nos permite evaluarla y formarnos una opinión propia. ¿A qué tipo de noticias les da prioridad el medio en el que trabajas? Estamos dedicados a trabajar todo el espectro informativo desde el plano mundial hasta el plano local en todos los temas que le interesan a nuestro lector. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que tenga que ver con la política, con el campo, con los indígenas, con los problemas de la ciudad, con los problemas sociales, con los problemas atmosféricos. Todo eso representa para nosotros nuestra principal materia de trabajo como hecho noticioso. No descuidamos, como casi todos los periódicos lo hacen, la parte deportiva, la parte cultural, por supuesto, la parte de espectáculos, la parte artística, pero fundamentalmente somos un periódico político, y cuando digo político me refiero a todos los temas del campo, de la ciudad, a todo el hecho noticioso en todos los planos y desde todas las perspectivas. ¿Cómo se adapta una noticia para ser difundida por tu medio? Mira, como te dije en un principio, yo soy reportera, y como reportera yo recojo el hecho informativo de diferentes fuentes. Puede ser en el lugar donde ésta se produce, en una declaración, en un documento, en fin. El hecho informativo llega a mis manos, y a partir de que yo lo tengo, evalúo, y con las órdenes que me dan mis jefes, cómo la tengo que redactar. Una vez que esta directriz se me da, yo me siento ante una máquina computadora, la redacto en la extensión y con la, obviamente, importancia del hecho que voy a transmitir a mi lector, con los cánones que marca el trabajo periodístico. La redacto, una, dos, las que tenga ese día o una sola, y le doy la extensión que se me pidió, repito, y la envío con las facilidades de la tecnología actual
vía red a la mesa de redacción, que a su vez la tomará y con ellas, con las que yo elabore y todos los que trabajamos aquí, armará las planas, que a su vez se pasarán a la rotativa, que a su vez tirarán el periódico que al día siguiente ustedes tienen en sus manos. ¿Sabías que el nombre de prensa amarillista proviene de la historieta norteamericana The Yellow Kid? En español este nombre quiere decir el niño amarillo. La historieta se publicaba en los periódicos de William Randolph Hearst, un importante magnate del periodismo de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Estos periódicos eran conocidos porque exageraban la realidad. El niño amarillo era tan famoso que a los periódicos en los que aparecía se le comenzó a llamar prensa amarillista. Por eso, hoy en día se le llama así a todo medio que exagera, deforma e incluso inventa la realidad con la intención de vender más. Gracias a la labor de los periodistas, podemos enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor, formarnos una opinión propia y participar de manera informada en la toma de decisiones que afectan a nuestra comunidad. Al ver, leer o escuchar una noticia, es posible evaluarla por el enfoque que le da cada medio, las palabras que utiliza y el espacio o tiempo que le dedican. Entender las diferentes perspectivas nos ayuda a distinguir entre la información veraz y aquella que pretende manipular la opinión pública. ¿Qué diferencias observaste en la manera en que cada medio presentó la misma noticia? ¿A qué crees que se deba? Platíquenlo con su maestro y los espero en el próximo programa.